Mira, es bien importante tener en cuenta que la inteligencia artificial hoy es una realidad. Y lo decías, vienen robots, vienen nuevas tecnologías, viene innovación. Pero ¿quién genera esa innovación? ¿Quién genera esas nuevas tecnologías? Los seres humanos. Nosotros. Ujú. Somos humanos y hay que ser humanos. Hablemos del futuro del trabajo en el sentido de que es remoto, es Qué híbrido, cool. es de regreso todos a la oficina. El líder del futuro tiene que saber que no tiene que tener todas las respuestas. Tiene que saber que su rol es llevar al equipo a su mejor rendimiento, tener a la gente correcta en el lugar correcto y desarrollarlos de la manera correcta, darles las habilidades y las herramientas puntuales para que desempeñen su rol de manera exitosa. Respetarlos como individuos, respetar su rol y entender que no se vive para trabajar, se trabaja para vivir. Hoy recibimos a una mujer que está redefiniendo lo que significa liderar con conciencia. Una mujer que ha dedicado casi 2 décadas a transformar equipos, inspirar culturas y acompañar a cientos de líderes en el camino de evolucionar sin perder la humanidad. Sol Fernández es experta en liderazgo, columnista en Fast Company México, conferencista y además es creadora de contenido. Ella ha formado a más de 500 líderes en distintos niveles ejecutivos, combinando estrategia, empatía y propósito. Su visión parte de una verdad poderosísima. Liderar no es solo alcanzar los resultados, sino transformar la manera en que las personas trabajan, piensan y se relacionan. En un mundo donde el éxito muchas veces se mide por la velocidad, Sol nos invita a mirar muchísimo más profundo. ¿Cómo se lidera sin desconectarte de ti? ¿Cómo se equilibra la exigencia con el bienestar? ¿Cómo puede el liderazgo convertirse en una fuerza para sanar culturas y expandir conciencia dentro de las organizaciones? Hoy, en este episodio, hablaremos con ella sobre el futuro del trabajo, el liderazgo humano, la rentabilidad con alma y el poder de liderar desde la presencia y no desde el control. Esta va a ser una conversación sobre estrategia, emociones y propósito. Sol, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Feliz. Qué increíble poder estar aquí contigo compartiendo y poder estar disfrutando de un momento tan enriquecedor como el tuyo. Gracias. Feliz, 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 querida. A mí me gustaría abrir este episodio con la pregunta más básica de lo que está pasando hoy en día en el mundo laboral. Y esto es, hoy en día tenemos estrés, desconexión, fatiga emocional, estamos en un burnout, o sea, completamente embarrados adentro de ese burnout. Estos se han vuelto a las verdaderas pandemias laborales, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto y qué se puede hacer al respecto? Mira, culturalmente estamos en un nivel en el que el burnout, y empezando con burnout, ¿qué significa? Que es depresión, desconexión total de lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago, y pérdida de identidad y de sentido con lo que hago. Entonces, culturalmente estamos en esa pandemia, como bien lo dijiste tú, por razones muy específicas y te diría 3 puntuales. La primera es, nos vimos en una necesidad de trabajar desde casa y entonces lo que hicimos es, teníamos separados los espacios de casa, donde me desconectaba un poquito de lo laboral y lo tuve que meter, lo laboral, a mi casa. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se volvió ya hoy mi casa es mi trabajo, ya no es mi zona segura. Nos vimos en ese momento en que en pandemia nos llevó ahí y adicional a todo eso no estábamos preparados. Entonces, las cargas de estrés, las demandas de los mismos líderes que tampoco sabíamos ni hasta dónde ni llegar, ni cómo llegar con los procesos, nos llevaron a que la misma gente estaba disponible todo el tiempo. Claro. En cualquier momento yo le escribía y claro, está en su casa, no tiene otra cosa que hacer. Y culturalmente nos llevamos a ese momento en el que ya traíamos una carga en donde trabajo y trabajo mucho, porque si no trabajo mucho no logro absolutamente nada. Ese es uno de los puntos más importantes, Y ¿no? ahí me entra una duda, o sea, ¿realmente tú crees que que todo este burnout viene por trabajar en casa o más tiene que ver con que son demasiadas horas laborales para el trabajo que estamos Exacto. haciendo y quizás le falta propósito a lo que estamos haciendo, Exacto. ¿no? O sea, le diste al clavo. No tiene nada que ver con trabajar de casa. Creo que tiene que ver mucho con límites, tiene que ver mucho con cuánto estamos trabajando y con qué propósito estamos trabajando. Hoy nos hemos dado cuenta que se trabaja mucho por
la inmediatez, por el que está ahí disponible es el que me da a mí la satisfacción inmediata como líder o como manager, porque no es liderazgo, sino más bien sería un tema de jefe, de manager. Me da la satisfacción inmediata de que cuando yo necesito algo lo tengo disponible, pero no necesariamente es el resultado como tal. No nos estamos midiendo hacia objetivos como tal. Entonces traemos un tema, no por el tema de home office, sino culturalmente, en donde en México y en Latinoamérica trabajar mucho implica ser efectivo. Y es todo lo contrario. Hoy tenemos que entender que ser efectivo no implica estar 200 horas a la semana sentados en un lugar, pero sí nos afectó el que queríamos que estuvieran 200 horas sentados en sus casas. Y claro, la gente llevó ese estrés a casa, en donde no hay ni siquiera una desconexión y se vuelve una enfermedad y se vuelve una pandemia que hoy no podemos soltar y no podemos disociar ni aunque nos hagan regresar a la oficina, porque culturalmente traemos esa historia de decir, el que más tiempo está es el más efectivo. Y definitivamente no va por ahí. O es el más comprometido, Son ¿no? 3 cosas, Eventualmente exactamente. hay como cierta mirada que si alguien se va temprano es como, "Ah, ¿cómo? Aquí se van a las 6 de la tarde o a cierta hora, ¿no? Y hasta ven feo a la persona que se fue antes, pero entonces no se está premiando la eficiencia per se, sino se está premiando las horas que la gente está sentada, Claro, que no mira, tiene nada que ver. te voy a Entonces, dar el sistema laboral se tiene que transformar en el 100%. sentido de que sea un sistema laboral, un ambiente laboral enfocado mucho más a resultados Claro. y no enfocado en horarios. Por supuesto. O sea, tenemos que migrar nuestras estrategias como líderes a 3 cosas bien importantes. Es, primero que nada, la empatía. ¿Por qué la empatía? Porque tenemos que entender que más allá de la oficina, más allá de un trabajo, hay una vida. Y que cualquiera, lo que tenga o no tenga, porque a veces demeritamos el tener hijos, el tener familia, el tener amistades con un sentarme a ver series. O sea, tenemos vida más allá, lo que nos guste o no nos guste, ¿de acuerdo? Entonces es un tema de empatía que nos construye como individuos hacia un objetivo común y como equipos. Por otro lado, la conexión. Tenemos que llegar a esa conexión entre seres humanos que nos mueve a saber y a entender que tenemos un impacto a largo plazo, un impacto en una organización y que somos algo en esa organización. Porque muchas veces nos enfocamos en tú, este cachito, tú, esto es lo que tienes que controlar, tú, resuélveme esta parte porque el impacto lo veo yo. Pero si logramos esa conexión de la gente con el impacto mayor, con el objetivo mayor que se llama empresa, que se llama, depende del sector, ¿no? Por ejemplo, energía solar, que donde yo tuve experiencia, sobre todo en trascendencia, es cómo trasciendo yo desde mi rol hacia mejorar el mundo. Claro que es agregarle propósito a lo que Y haces, agregas ¿no? lo que tú decías, tal cual. Agregas un propósito y la gente tiene sentido de pertenencia. Y por supuesto, movernos al resultado. Porque al final las empresas se crean para dar resultados. Las empresas, si no, no existiría. Hasta una organización no gubernamental necesita traer dinero y fondos. Hay resultados. Pero el cómo damos esos resultados es lo que hace la diferencia y el ambiente de una organización y de los empleados hoy en día. Me encanta, porque además estaba leyendo el Future of Jobs Report, ¿no? Ya. Y decía que una de las habilidades que más se van a necesitar en los líderes es la empatía. Porque 100%. obviamente, eventualmente, pues van a llegar, ¿no? Todos estos agentes, robots, ¿no? En la inteligencia artificial, a sustituir varias de las cosas, pero ellos no van a poder tener empatía. Entonces, un verdadero líder se va a diferenciar de un robot por su empatía, por la compasión que tiene, por ese lado humano. Platícame un poquito más acerca de eso. Mira, es bien importante tener en cuenta que la inteligencia artificial hoy es una realidad. Y lo decías, vienen robots, vienen nuevas tecnologías, viene innovación. Pero ¿quién genera esa innovación? ¿Quién genera esas nuevas tecnologías? Los seres humanos. Nosotros. Ujú. Somos humanos y hay que ser humanos. Y coincido totalmente. Yo, fíjate que antes de pandemia, más o menos por ahí de 2018, Harvard Business Review hizo un reporte en donde y un análisis puntual, lo que tú estás diciendo tal cual. Pero decía que para 2025, ¿okay?, lo que más iban a valorar las empresas eran 2 cosas, la resiliencia y la empatía. Lo hicieron antes de pandemia. Todo esto con pandemia se redujo y entonces todos tuvimos que ser resilientes y todos tuvimos que empezar a entender
de qué se trata empatía. Porque suena bien bonito ser empático, suena bien bonito el famoso ponte en los zapatos del otro. No te pongas en los zapatos del otro, solo entiende que todos tenemos monstruos, yo les llamo monstruos porque al final a todos nos atormenta algo, todos tenemos cultura, ¿no? Freud lo decía, hay nivel consciente, nivel subconsciente y nivel inconsciente, y el inconsciente es el 80% de lo que somos, Marión. Y si yo no logro tener esa empatía de que crecí en un ambiente distinto al tuyo, de que culturalmente tengo aprendizajes distintos, de que, por ejemplo, te voy a decir que el 56% de los líderes en Latinoamérica fueron promovidos sin entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto y por qué voy hacia lo empático y hacia regresar a esto? Aprendimos como pudimos como líderes. Nos llegamos a esa posición y nos dijeron, aquí está tu puesto. Esto es lo que necesito. Esto es lo que tienes. Y tú ahí a ver cómo me las ingenio. Y yo trabajando a lo largo de estos 18 años con más de 50 empresas, más de 100 líderes, me he dado cuenta que el 95% de estos líderes no tuvieron una preparación previa de asignación de proyectos, de entendimiento de lo que es la gente, de cómo gestionar, porque el liderazgo nace o se hace de los dos. Y entonces no hay ni siquiera una empatía por aprendió como pudo. No nos enseñaron y mayoría de las veces repetimos lo que vimos del que nos promovió, aunque no nos guste. ¿Qué quiere decir esto? Sí, pensando que esa es la forma en la que se hace. Exactamente. La forma es, yo le llamo jefear. ¿Qué es jefear? Porque soy el jefe y porque lo digo yo. Y esa es la forma. Y cuando tenemos inseguridades y no nos construyeron desde la empatía y desde el desarrollo, ¿qué hacemos? Microgestionamos. Y entonces empieza a tomar mucha fuerza el micromanager. ¿Pero por qué es? Por deficiencias. Y eso del microgestionar, no creo que también abre un tema sumamente interesante. Hablemos del futuro del trabajo en el sentido de ¿qué? ¿Es remoto? ¿Es híbrido? Qué cool. ¿Es de regreso todos a la oficina? ¿Y dónde está esa data que nos dice cuál es ese modelo que nos conviene más como empleados, como líderes, como personas que nos dedicamos a temas de salud mental? Y un poco, ¿dónde está esa data y a dónde nos lleva? Mira, está súper interesante el tema de regresar, de home office, de híbrido. Hoy tenemos prácticamente el 95% de las empresas regresando a la oficina para cierre de 2025. Oye, pandemia ya acabó y ya hoy están diciendo, no te controlo, ¿no? ¿Dónde estás? Es que no te veo. Pero ¿por qué regresar a esta parte de no te veo? ¿Por qué culturalmente regresar a esto de si no estás aquí no me resuelves? Es por control. Exacto. Es una parte, lo que tú decías, es de microgestión. Pero ahí te va. La disyuntiva es híbrido, home office, 100% presencial. No es una cosa u otra. Va a depender del rol, va a depender de la toma de decisiones, va a depender del área. Ejemplo claro es, no es lo mismo el área comercial que el área de sistemas, que el área operativa, que el área administrativa, que finanzas, que los puestos directivos que de pronto toman decisiones. Y hablábamos hace un momento del tema de los resultados y de los objetivos. Eso es lo que nos mueve a la presencialidad o a lo híbrido, el resultado, el objetivo, lo que me va a demandar estar en la oficina o no estar en la oficina. Porque déjame explicarte algo. Hay muchas personas que llegan a la oficina y pierden más tiempo que estando en sus casas. Hoy en la mañana, ¿eh? No No te hace miento. ningún sentido que la gente se tarde 1 hora, 2 horas para llegar a la oficina, para conectarse en un Zoom con el cuate que chance está en el piso de abajo. Exacto. ¿No? Porque además en los grandes corporativos, en estos edificios, son diferentes empresas, ¿no? Que están rentando y pasa que estás hablando en Zoom con el cuate que está abajo o el cuate que está al lado. No hace ningún sentido. ¿Para qué? A nivel tráfico, a nivel temas de el ambiente, lo que estamos generando, lo que estamos contaminando, ¿no? No hace ningún sentido. Y no te vayas muy lejos. Hoy en la mañana estaba yo viendo un reportaje en las noticias en donde entrevistaban a la gente aquí, sobre todo en Ciudad de México, que es tan catastrófica. Decía, ha habido veces que trasladarme a mi trabajo me toma 6 horas. Son 6 horas que si yo tengo claridad en los objetivos, que si yo tengo mi sentido de pertenencia y si yo sé lo que tengo que hacer, sobre todo en expectativas,
las puedo utilizar en favor de la organización y de la empresa. Pero ¿qué pasa? Que no hemos construido como líderes, y ese es un reto importante. Hay empresas, por ejemplo, como Danone, ¿no? Silvia Dávila es la principal promotora de decir, hay que buscar wellness, hay que buscar equilibrio y hay que visualizar al empleado logrando objetivos puntuales. Entonces, una data de qué es más, digamos, benéfico para el resultado va a depender de muchas cosas. Va a depender del área, va a depender del sentido que le des y va a depender de la preocupación genuina que te tengas hacia tu equipo y cómo los mueves. Te digo que Danone tiene un ejemplo puntual, Bimbo, por ejemplo, y ese es impresionante. Bimbo hoy está mitigando el burnout. Bimbo hoy está trabajando con iniciativas, fíjate, de conciencia del empleado, dónde están y cómo están en salud mental. No tiene nada que ver con el resultado si lo ves desde el liderazgo obsoleto, pero si lo ves hacia futuro y hacia lo que hemos estado platicando, el último trimestre de 2025, o sea, el segundo trimestre de 2025, con estas diferentes acciones que tuvieron hacia el enfoque del empleado y la salud mental, tuvieron un 9.4 de crecimiento en sus ventas. Y está 100% relacionado a las acciones puntuales que te acabo de comentar. Ahí va mi siguiente pregunta. Y nada más para cerrar el tema del modelo híbrido, irnos a esta nueva pregunta. Yo quería nada más terminar de cerrar ese tema con el modelo híbrido. Cada vez veo más empresas, por ejemplo, que están creciendo brutalmente, como IWG, que ofrecen todo el abanico de opciones del trabajo remoto. En el sentido que puedes decir, ok, cada quien hace, por decirte, trabajo en casa, pero nos vemos una vez cada 15 días para hacer trabajo estratégico, para brainstorm, para poner de acuerdo a los equipos, o haces off-sites en diferentes lugares para mejorar la cultura laboral, para trabajar en equipo, para resolver ciertas cosas. Ya te vas un fin de semana al bosque, por decirte, con tu equipo a resolver ciertas cosas específicas. ¿Tú crees que este modelo híbrido, desde que puedas rentar una sala de juntas o una oficina, hasta que simplemente puedas ver a tu equipo una vez cada 15 días, una vez al mes, es algo que, si los objetivos están bien planteados, puede ayudar a liberar gran parte de esta pandemia laboral del burnout? El regreso a las oficinas de manera híbrida y como tú lo planteas, en sentido de contacto con mi gente, estoy cercano a mi gente, tengo expectativas claras, delimito toma de decisiones y me veo con ellos una vez cada 15 días, una vez cada mes, para estrategias, es el modelo ideal. Es el modelo que deberíamos de estar todos buscando hacia el bienestar del empleado y de la empresa. Oxford, la Universidad de Oxford, hizo un estudio en donde te decía que la conexión hacia la empresa y la claridad de los objetivos, el sentido de pertenencia, que si tenías esta, digamos, admiración y respeto por el desarrollo que te dio tu líder y tenías clara la estrategia puntual a largo plazo, independientemente de estar en la oficina o estar en remoto, incrementaba tu productividad un 13%. ¿Por qué? Porque va más allá de estar en un lugar. Totalmente. Y sí. tiene que ver con la claridad de lo que estoy haciendo yo todos los días. Entonces, deberíamos de movernos a un esquema híbrido, incluso deberíamos de movernos, como tú lo dices, hacia tener todo el abanico de posibilidades y ver y tener la confianza plena en la gente que yo contraté para que ellos tomen la decisión de cuándo se requiere la presencialidad y cuándo se requiere estar más enfocado, porque lo dicen las encuestas, la gente en respuestas como tal te dice, soy más productivo en casa. Sí, y además la atención, ¿no? Todos los estudios arrojan, porque además quien entró a hacer todo este tema de escritorios amplios y varias personas trabajando en el mismo lugar fue Google, ¿no? Claro, En su momento era como, wow, qué innovador. Sí, ok, qué innovador, buena cultura laboral, tienes tu sala de meditación y tienes muchas cosas que sí considero positivas, pero hubo un impacto brutal en la reducción de la tensión de los colaboradores, ¿no? claro. Entonces, el trabajo en casa, vas a tener otras distracciones si quieres, ok, que si te marcan a que se descompuso algo en tu casa, etcétera, etcétera. Pero no es el,
Ok, hola, ¿cómo estás? Y te están hablando, oye, ¿quieres tal cosa? Oye, voy a bajar a la tiendita. Digo, sí, qué lindo, qué todo, pero todo el tiempo son interrupciones que te quitan del verdadero trabajo de deep work, ¿no? El verdadero trabajo estratégico que estás haciendo. ¿Qué pasa con esta economía de la atención? ¿Y qué tiene de Ujú, malo? Te voy a regresar a una ujú, pregunta como analogía y lo sí. vamos a ir desmenuzando. Pero ¿y qué tiene de malo que alguien te diga en tu casa, oye, ¿me ayudas a resolver esto? Es lo Ujú, mismo que si llega alguien en la oficina y te dice, vamos por un café. ujú, Es la misma distracción. Pero ¿qué pasa con los niveles de atención? Tú reduces el nivel de atención un 30%, Marión, por las interrupciones de la plática Godín. claro. Porque el chisme Godín, lo Ujú, sabemos, el radiopasillo, o sea, vivimos en un mundo en el que el godinato y es en tono positivo, ujú, ¿eh? sí, Porque ahorita quiero tocar el punto de cómo socializo con la gente sí. de mi empresa, creo que también es muy importante, pero te reducen un 30% y eso sí se ve impactado en los resultados y en la productividad, porque no estás enfocado en lo que realmente importa. Ujú, En los líderes, con los líderes con los que yo he trabajado a lo largo de estas empresas y en los últimos, sobre todo, 5 años, ujú, porque lo centralicé y lo quise delimitar a eso, el 95% les pregunto, oigan, ¿y quién se agenda al menos una hora para pensar? Líderes estratégicos. claro, porque además todo, además juntitis. El 95% no se lo Ujú, agenda. ujú, El 70% en Latinoamérica te dice que no tiene tiempo para pensar estratégicamente. ujú. ¿Y el líder cuál es su rol? Es la estrategia. ¿Y por qué no piensan en estrategia? Por los bomberazos, por el tiene 5 minutos que se vuelven 10 minutos, por estas distracciones que hablas tú de Sí, atención las y por la interrupciones. operación como Ujú, tal. Y déjame decirte algo, el equipo está para la ejecución del día a día, ujú, el líder está para la visión a largo sí, plazo, pero no hay tiempo para pensar y no hay tiempo para esa visión a largo plazo. ¿Y qué pasa si estoy en la oficina todo el día? Bajo ese 30%. Por eso no se agendan ujú, horas para pensar. Si yo estoy en híbrido y estoy en mi casa, en un lugar en donde me puedo enfocar, en un momento de reflexión, en un momento de análisis, de revisión de KPIs, de indicadores, de planteamiento de mi equipo, puedo llegar a visión a largo plazo mucho más fácil. claro. Hay otro dato bien Ujú, importante, Marión, y es crucial. Gente tóxica, gente productiva, gente enfocada al resultado. Si tú te sientas a 7 metros de alguien tóxico, tu productividad, y está relacionado, fíjate, baja, ese 30%. Pero si tú te juntas 7 metros de alguien proactivo, orientado a resultado, con empuje, con perseverancia y con positivo. Ujú. disciplina, incrementa tu nivel de productividad un 13%, Totalmente. Al solo por final sentarte. sigue habiendo un intercambio, ¿no? Energético, llámale, con tu ambiente alrededor. Y por eso me encantan estos modelos, como lo que comentaba de estas empresas IWG, que tiene desde una versión de un call center hasta un, por ejemplo, Regus, ¿no? Que en México hay varios, hasta un Number Mucho. 18, que es como lo más como elegante o de diseño, como medio el estilo o diseño como de un Soho House, ¿no? Entonces, tú puedes rentar tu sala para pensar, o puedes rentar tu área de oficina, o puedes rentar tu sala de juntas, o puedes Claro. rentar. Entonces, tienes diferentes formatos para lo que necesitas. Y creo que ahí es en donde nos está faltando creatividad en las empresas para diseñar estos espacios de trabajo, porque si nada más es una especie tipo, ¿no? Oficina larga donde son puras, ¿no? Mesas rectangulares. ¡Ah! El nivel de atención va a bajar, la productividad va a bajar, las interrupciones, la distracción, ¿no? Vas a tener muchas cosas que te va a generar un ambiente tóxico Claro. y por lo tanto va a impactar en tus resultados, ¿no? Y llego y me siento con mis audífonos y pongo mi computadora y me conecto a Zoom o Ujú, a lo que quieras de videoconferencias, en donde ni siquiera hay lo que te iba a decir que íbamos a tocar el tema, ni siquiera hay esta conexión sociable ujú. de la que de pronto yo leo mucho Sí, en los comentarios que me hacen en mis redes. A mí me gusta socializar. ¿Y realmente socializamos? ¿Y realmente enfocamos nuestros esfuerzos en lo que queremos lograr como ujú. equipo? ¿Realmente estamos trabajando en esos espacios, como tú lo decías, de creatividad, de escucha activa, de innovación? ¿O De solo queremos pensamiento a la crítico. gente ahí
para microgestionarla, para micromanagear, para tener el control y la inmediatez de decirle, oye, ¿tienes este dato? ¿Me lo pasas? ¿Eso genera resultados? No. Me encanta mucho eso, a dónde vas. También algo que me encantaría abrir es esta parte que considero un poco tóxica de la cantidad de juntas. En este libro de Tim Ferriss, ¿no? De las 4 horas de la semana, Sí. ¿no? De tu semana laboral, habla mucho acerca de cómo poder reducir a que hay muchas juntas que pueden ser un correo. Ujú. Hay muchas llamadas que puede ser un mensaje de texto. O sea, ¿cómo le podemos hacer para gestionar más nuestro tiempo? Porque muchas veces todo está basado en el tema de cómo administramos nuestro tiempo, pero yo creo que tiene mucho más que ver en cómo generamos o cómo nos responsabilizamos de nuestro tiempo. Cómo generamos más de esa energía para tener más tiempo, ¿no? ¿Cómo entendemos que el tiempo sí es limitado? ¿Cómo entendemos el valor del tiempo para el alcance del resultado? Yo lo veo mucho en mi círculo. O sea, mi esposo tiene una empresa de fábrica de cocinas, mi círculo cercano, directores generales, tienen 3 errores cruciales. Lo primero es, todo lo quieren resolver a través de juntas. Lo segundo es, no tienen delimitada la claridad y el mensaje en las juntas. Entonces, hablamos de un tema de comunicación. Y el tercero es, no tienen empoderado a su equipo. ¿Qué pasa? Si yo empodero a mi equipo en expectativas, delimito qué pueden tomar de decisiones. Estas son decisiones que tú puedes tomar, estas son decisiones que te empodero, te capacito y te desarrollo hacia el resultado y el enfoque de trabajo en equipo como un objetivo común, que lo hemos platicado. Con esas 3 cosas que yo trabajé, se vuelven un correo, cómo vas con esto y qué decisión se tomó, y empodero. Y tengo confianza en mi equipo. Y por otro lado, hay reuniones que el otro día estuvo muy chistoso porque hacíamos un análisis de las reuniones con un equipo de líderes de hecho, tengo gente de Google, Sí. tengo gente de Grupo Expansión, sector asegurador, y entonces era muy variado y eso es muy divertido porque nos enfrentamos a la misma problemática. Les decía yo, vamos a hacer una plancha. No todos te aguantan una plancha más de Claro. 10 segundos. Sí. Si en esa plancha no podemos resolver lo de la reunión, no tenemos claro ni el objetivo, Ni ni para qué lo es la que ni, junta. ni trazamos la Sí. estrategia, ni a largo plazo, ni hemos construido previo lo que nos lleva a esa reunión. Sí. Entonces, no tenemos claridad en la comunicación, pero tampoco tenemos claridad de lo que esperamos. ¿Cuántas reuniones no hay en las que decimos, vamos, me encanta esta? Y me acaba, es totalmente cierto, anuncios parroquiales. Para, manda un mail, anuncios Claro, que parroquiales, la gente se entere, pero punto. también tenemos una cultura en donde los mails se vuelven eternos. Entonces tampoco los leemos. El otro día nos tomamos un taller acerca de comunicación efectiva con los mails y era como mails que son escritos de una forma muy elegante, ¿no? Hola, espero que este correo los encuentre muy bien. Me dirijo ante usted para Lo importante del mail, sin más por el momento, saludos cordiales. Oye, o sea, no hay, bueno, o sea, quitarle este tema de que la gente no se ofende si escribes y dices, Marión, ¿me podrías pasar esto, nana? O pásame el estatus de esto, nana. Gracias. Listo, de Se volada, en acabó. vez de, ¿no? Un mail larguísimo que te tardas tiempo en leer. Entonces, también afinar y que no haya, pues que la gente no se ofenda, que no lo saludaste, que no sea, obviamente la gente que sea cordial, pero hay parte de esa comunicación que se puede hacer muchísimo más eficiente para llegar al objetivo sin tener que estar invirtiendo tanto tiempo. Eso ya está obsoleto. Te voy a decir qué pasa. Está obsoleta la cordialidad extrema. No tiene nada que ver el hola, espero que se encuentren muy bien, con el hola, resuélveme esto, ayúdame con esto, y como lo platicamos y tenemos claro, vamos a llegar a este punto. Pero hay que construir esa comunicación, que era lo que mencionábamos hace un momento. Hay que construir el delimitar expectativas, objetivos claros y que todos tengan el sentido de hacia dónde queremos llegar como organización. Entonces, ahí la cultura, por ejemplo, la tenemos que vivir todos. El compartir, el construir, el empatizar, lo tenemos que llevar todos, porque hemos caído, y hablamos en cultura hace rato, ¿no? De el líder como tal, de pronto se vuelve esa figura inalcanzable y caemos en
No te puedo decir ni cómo ni por qué, no te puedo retar. Y te voy a decir algo, el rol del jefe y el rol del líder hoy es un rol. Es tan rol el líder como facilitador, el que brinda herramientas, el que desarrolla al equipo como el miembro del equipo, porque tiene su rol y tiene su impacto. Y entonces hoy no hay el por qué lo digo yo, hay un porque lo construimos todos. Hay estos espacios creativos que hablábamos en donde te escucho. La escucha activa es fundamental, la apertura. Y te voy a decir algo muy crudo y que yo de pronto enfrento a los líderes con los que trabajo y los incomoda: el ego. Trabajar desde el ego hace que rompamos los esquemas en un 50% de flujo. Y entonces, ¿por qué? Porque lo digo yo, porque yo soy el jefe, porque así lo hemos hecho siempre. Sí, eso está obsoleto, ya Y fue. ya no estamos dentro de este mundo que incluso nuevas generaciones nos demandan a ser mucho más frontales, a ser Claro. mucho más efectivos y mucho más Sí. transparentes. Ahora hay un tema que se ve bastante seguido en las empresas, ¿no? Que si te enfocas en productividad, ¿no? Vas a tener resultados positivos en productividad, pero si le metes bienestar, quizás sí te esté quitando productividad, ¿no? Claro. ¿Cómo? Básame datos específicos, casos de éxito que has visto que la productividad aumentó por enfocarse en el bienestar de los empleados y cómo estos dos sí pueden estar caminando del mismo lado. Por supuesto, la efectividad, el resultado y el bienestar son uno mismo. No puedes disociarlos, no puedes separar uno del otro, y menos hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy está comprobado que la gente que trabaja contenta tiene mejores resultados, mejora el 13%. ¿Qué pasa con Mondelez México? Mondelez México se enfoca precisamente en la prevención. Unilever son dos de las empresas que se enfocan justo en la prevención, en poder trabajar con el wellness de la gente, pero no nada más desde te doy un programa de wellness y te traigo clases de yoga, por ejemplo, porque luego eso tuvo una moda Sí. importantísima, ¿no? Te traigo a la maestra de yoga y ya te di el programa y puse un check a la NOM 035 que también nos exige el mismo gobierno, pero no por una exigencia, sino por un tema realmente de resultados. Lo que decíamos que la Universidad de Oxford lo fortalece y lo promueve es esa mejora del 13% en el resultado por la productividad. Ese engrane en no trabajar en silos y trabajar en engrane hace que, por ejemplo, Unilever tenga equipos remotos a nivel mundial, en donde hay gente en México que lleva Latinoamérica, en donde hay gente en México que lleva parte de Estados Unidos, o a nivel, no nada más en México, sino en todo Latinoamérica y en todo el mundo, en donde ese engranaje que te hace sentir bien y que tiene estos programas de wellness, de salud mental, de cómo te sientes. Unilever tiene hasta psicólogos que te ofrecen soluciones y que te ofrecen escucha y planes de mejora continua, precisamente porque ha mejorado en los últimos años la productividad de Unilever. Hoy Unilever en México va a aportar 30,000 millones de dólares por el crecimiento y la operación de su gente. Es muchísimo, Marion. Es una locura. Y esta es la mejor solución a que tengas retornos de inversión en tu gente. Es el mejor ejemplo de que esto retorna y que retorna en resultados contundentes y puntuales. Pero déjame decirte algo más: sostenibles. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener gente en burnout, ¿no? De lo que hemos platicado. De acuerdo con el IMSS, el 70% de los mexicanos registrados en el IMSS, por supuesto, presentan algún síntoma de burnout. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no trabajo con esto, tengo ausentismo. Tengo mucho menor porcentaje de retención y gasto mucho más en la capacitación de la gente. Entonces, si ya lo vemos como un negocio, me está costando mucho trabajo tener a la gente quemada y tener a la gente infeliz en un trabajo y desmotivada en un trabajo. Totalmente, tiene que venir como una inversión, ¿no? Y una inversión a largo plazo que va de la mano con la estrategia, ¿no? Claro. Desde adentro. Me encanta esto. Em,
Te quiero preguntar acerca de cómo se puede rediseñar o cómo Ujú. rediseñarías tú el trabajo para cuidar la mente, la energía y los cuerpos de las personas sin sacrificar los resultados. Ok. Los resultados son los que mueven las Ujú, empresas. México es un país en el que el 95% de los negocios son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En la gente que mueve al resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que trabajar y enfocar en, primero que nada, autoconocimiento. ujú, Nosotros dónde estamos parados, hacia dónde vamos y dónde nos vemos a largo plazo. Esta parte de no tener tiempo ni una hora para pensar estratégicamente a dónde quiero llevar es una falta de trazo de misión y de visión ujú, y de ejecución de los valores. Porque muchas veces llegamos a las empresas como nuevos y nos dicen, esta es la misión, estos son los valores, este es... ¿Y quién lo vive? ¿Y ujú, quién lo siente? La cultura, el líder, todo eso permea hacia un equipo como tal. Entonces, tenemos que autoconocernos primero como organización, como líderes y como equipos. ujú, No nada más como uno o como dos, como todo un conjunto. ujú, Segundo, hay que entender desde la conexión. Tenemos que empezar a conectar, porque en este mundo de automatización, en este mundo de tecnología, en este mundo de inteligencia artificial, lo único que nos va a quedar es la conexión entre nosotros. ujú. Y sobre eso vamos a construir nuevas formas de trabajo, nuevas metodologías, nuevos procesos. Hay quien le tiene pánico a la inteligencia artificial. Es un beneficio gigante. Lo único que nos va a hacer la inteligencia artificial es hacernos evolucionar, retar los procesos. Eso es muy importante porque el como lo he hecho siempre hace que no retemos el Ujú, proceso y hace que entonces nos mantengamos estáticos. ¿Tú por qué te mueves de posición si estás ahí sentada? Porque te incomodas. claro. Llevarnos a esa incomodidad. Ujú, Es muy importante entender que incomodarse es cambiarnos de posición. ujú, En eso tenemos que trabajar como organizaciones, pero sobre todo como líderes que llevamos esas organizaciones ujú. a un resultado, porque por eso viven las empresas, Sí. porque movemos la economía y es micro y macroeconomía. Ujú. Me encanta. Ahora, si hoy en día nos están escuchando emprendedoras, Súper. emprendedores allá afuera, ¿cómo se pueden diseñar KPIs que midan bienestar, impacto y propósito, además de los resultados de rentabilidad? Ok. Primero que nada es tener claro hacia dónde voy, Ujú, el objetivo puntual. Y ojo, porque somos emprendedores, le estamos hablando al público emprendedor que tiene que tener trazado hacia dónde quiere ir. Entender que del 0 al 1 puede haber infinidad de ujú, cambios y estar adaptados al cambio. Decíamos de la resiliencia. La resiliencia hoy es un factor crucial porque ujú, tenemos que saber adaptarnos a lo que viene y a las circunstancias que viene. Tenemos que entender que hay factores que no podemos controlar, mm, pero los que sí podemos controlar los tenemos que tener mapeados. ¿Qué quiere decir esto? Disciplina. Tengo que equilibrar mi vida versus mi trabajo. Y mm. como emprendedores, muchas veces perdemos esa línea transparente porque hoy la gente renuncia a sus trabajos para ser emprendedores y tener mejor calidad de vida y Acaba pasando, ¿no? Lo contrario, acaban. tiende a tener peor calidad de vida. ¿Pero por qué es esto? Porque no tienen claro hacia dónde van y tampoco tienen claro que puede cambiar, Sí. que puedes tener el objetivo crucial, pero las estrategias pueden ser diferentes. Hay que tener disciplina y hay que cuidarse, ¿no? Hay una metodología que le llama la metodología del semáforo, Ujú, que son tus tiempos y tu agenda tiene que estar en colores rojos, verdes y amarillos. Los rojos son todos aquellos que sí vas a hacer, pero que no impactan al negocio. ¿Qué quiere decir? okey. No te generan dinero. Ujú, Entonces, ¿qué sí voy a hacer? Marisol, ¿no? Y Sol Fernández, ¿qué sí va a hacer? Va a recoger todos los días a su hija a la escuela como emprendedora. ujú, Eso es rojo. No me impacta el negocio directamente, pero sí en el estado de ánimo que me lleva a un resultado en el claro. negocio, ¿de Ujú, acuerdo? ¿Qué es otro rojo? Me voy a ir a cenar con mi esposo. Voy a tener plan y vida social y lo agendo. ¿Qué pasa con el amarillo? El amarillo no me trae dinero inmediato. Fíjate, es increíble. No me trae dinero inmediato, pero implica dinero a largo plazo. ¿Cómo qué?
Una capacitación, terapia. como terapia, como hasta el mismo bienestar y el ejercicio. El ejercicio sería un poco más rojo, pero al final tenemos que cuidarnos a nosotros y ser disciplinados en ese respeto, ¿ok? Y entonces capacitación. Me capacito, leo, porque muchas veces no me da tiempo de tomar tal o X curso, de prepararme en tal o X habilidad. No tienes que tener ese tiempo, porque tenemos que tener como emprendedores el entendimiento de que hay que capacitarnos, porque ojo, cuando somos emprendedores y cuando empezamos un negocio, neta no somos emprendedores, somos autoempleados. Nos autocontratamos nosotros y nos autoexplotamos nosotros. Sí. Tenemos que cuidarnos nosotros. Y, por supuesto, el tema verde sí es las acciones puntuales que hoy me van a generar dinero. Y así es como tenemos que ser súper disciplinados y cuidarnos a nosotros y cuidar al negocio con este equilibrio entre rojo, amarillo y verde, entendiendo que no nos podemos culpar por tener tiempos rojos, porque luego como emprendedores Te sientes nos mal, culpamos. ¿no? Exacto. Es como, hoy le tengo que dedicar todo porque esto lo estoy construyendo para mí, pero construir para ti también es tener esos tiempos rojos. No, totalmente. Hablemos un poco acerca de cuáles son las características nuevas, las características innovadoras que definen al líder del futuro y qué características ya quedan completamente obsoletas del jefazo. El jefazo, me encanta el jefazo. Vamos a hablar primero de lo a futuro. Vamos a hablar primero de lo nuevo. Hoy, la generación Z ya está en posiciones de liderazgo. Ya nos está exigiendo y nos está llevando a migrar. Como millennials empezamos. Y entonces, ¿qué le exigimos a un líder del futuro? Le exigimos desarrollo. Le exigimos vulnerabilidad, que eso no pasaba. Y le exigimos que agarre y me diga, no tengo todas las respuestas. Pero se lo tendríamos que haber exigido, fíjate este ejemplo, desde Henry Ford. ¿Por qué tocó a Henry Ford? Porque Henry Ford hace más de 100 años, en el auge de Ford y en el auge de todo esto, lo cuestionaban mucho porque decían que no tenía la educación más que la educación básica como para ser un líder de una empresa a ese nivel. Y entonces los periodistas, los mismos empresarios del círculo y de alrededor lo cuestionaban en que no era tan inteligente y no sabía todo. Y una vez una entrevista, lo llamaron a un foro y en una entrevista le quisieron poner un 4. Y le dijeron, oye, a ver si es cierto que sabes todo. Y le pusieron aquí botones, ¿no? Y le empezaron a hacer preguntas de política, de historia, pero de matemáticas, de geografía, de absolutamente todo. Y llegaron a una pregunta en donde le dijeron, Gran Bretaña, ¿cuántos soldados mandó a la guerra? Y entonces le dijeron, tú puedes tocar el botón si no te crees tan listo. Toca el botón y les dice, yo soy tan listo como para tocar este botón y de inmediato alguien de mi equipo que venga y me dé esa respuesta. Porque yo no sé todas las respuestas, pero yo tengo al mejor equipo, contraté a la mejor gente y confío en ellos. Y entonces hoy, lo teníamos que haber aprendido hace más de 100 años, pero hoy el líder del futuro tiene que saber que no tiene que tener todas las respuestas. Tiene que saber que su rol es llevar al equipo a su mejor rendimiento, tener a la gente correcta en el lugar correcto y desarrollarlos de la manera correcta, darles las habilidades y las herramientas puntuales para que desempeñen su rol de manera exitosa. Respetarlos como individuos, respetar su rol y entender que no se vive para trabajar, se trabaja para vivir. Que hace toda la diferencia. Que en México, por los horarios, ¿no? Somos el país que más horas trabaja, según, ¿no? De los países que pertenecen a la OSD. Es una locura la cantidad de horas silla que tenemos ahí, por no decir horas nalga. Por no tener claridad en el resultado y en el objetivo y en lo que tengo que hacer con el negocio y con mi impacto. Te quiero preguntar acerca de, ya entras al ambiente laboral y tienes un mix de 3 generaciones, ¿no? Con ideologías completamente distintas, ¿no? Está la generación X, los millennials, la generación Z, ¿no? Y entonces se hace este mix muy interesante adentro de cualquier empresa. Claro. ¿Qué patrones estás viendo en las nuevas generaciones dentro del ambiente laboral? ¿Y qué están pidiendo más allá de un sueldo? Muy bien. ¿Qué es lo que cada generación está pidiendo a gritos? Mira,
Te voy a hablar del jefe obsoleto. Ujú. Y lo voy a relacionar, que Órale. eso está padre porque estábamos en ese canal, ¿no? El jefe obsoleto es el que quiere jerarquizar, Ujú. quiere decir porque lo digo yo, quiere tener las respuestas correctas, quiere callarte y tener él la última decisión. Te voy a dar un ejemplo terrible. Una vez estábamos en una reunión, me voló la cabeza ese ejemplo. Estábamos en una reunión de directores, estábamos tomando decisiones estratégicas, estábamos en cierre de año y planeación a futuro a 5 años de una nueva línea de negocio. Y empezamos a discutir y empezamos a innovar y empezamos a toda esta parte y de repente escucho al jefe, no, 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 no. Y una de las directoras se voltea y le dice, claro, jefe, es que tú me contrataste para pensar, pero me pagas para hacer lo que tú me digas. Ok, las nuevas generaciones no quieren eso. Las nuevas generaciones quieren ser escuchados. Las nuevas generaciones quieren un role model, quieren alguien que admiran. Hoy, a la vuelta de la esquina, toman un celular y tienen la inmediatez de las cosas. Pero si no hay algo por lo que admiro, si no hay algo que me enseñe y si no hay algo que me trascienda, difícilmente logran ese compromiso. Ujú. ¿Qué pasa? Hoy sí buscan un propósito en lo que están haciendo. Energía solar, medio ambiente, o sea, es un ejemplo, ¿no? Sí, Como hay tal. algo de más conciencia del Claro, propósito. el Ujú. sector asegurador, que es el más Ujú. viejo, es el sector más antiguo. El propósito es ayudar y transformar a la vida de los demás por un objetivo común, ya sea muerte, educación o lo que quieras tomar, pero que tenga un propósito de lo que estoy haciendo. Y el objetivo central de la empresa, que me haga pertenecer y que me haga partícipe de eso, me da pertenencia. Quieren que se les respete, quieren que se les dé su lugar, quieren que se les escuche como adultos que hoy son. Entonces, lo que decíamos en esta controversia de las generaciones, tampoco creo que la generación y las generaciones nuevas nos estén pidiendo algo distinto a lo que todo ser humano quiere. Tampoco creo, lo único que nos están haciendo es despertar y entender que somos humanos tratados por humanos y que seamos humanos. Quieren vulnerabilidad, quieren un jefe o un líder que les diga, yo también me equivoco. Y tú aprendes del error y vamos a resolverlo en conjunto. Y quieren esa pertenencia a la comunidad. Y quieren que adicional a todo esto entiendas que trabajar es el medio. ¿Por qué? Porque quieren viajar. ¿Por qué? Porque quieren tener una vida. Porque ven mucho más allá de lo que generaciones como boomers, como X, nos enseñaron que no podíamos ver. No, y era como quedarte en un solo trabajo toda tu Y vida tienes que y hacer ese era el éxito. carrera. Y si te cambias, ¿qué van a decir? Oye, me estoy cuidando a mí, me estoy respetando a mí y estoy poniendo límites yo. Claro. Y también piden que se les pongan límites. ¿Y ahora qué pasa? Porque por lo que veo es, digamos que el principal motor sigue siendo la productividad, es un resultado. Por Siempre. ejemplo, si te vas a otras culturas, si te vas a tipo los griegos, lo más importante era ser pensador. Claro. ¿En qué momento también tú crees que pueda volver a venir a la escena el que es más importante pensar que estar 100% enfocados en un resultado basado en productividad o en ventas o en rentabilidad? A ver, lo primero que hay que definir es qué implica ser el pensador como en Grecia, ¿no? O como hace miles de millones de años. Implicaba llegar a un punto. Implicaba tener claridad de cuestionarme sobre el universo, pero definir y tener una hipótesis que me lleve a un resultado. Eso nos construía, ¿no? Antes como pensadores. Hoy pensar nos lleva a largo plazo, nos lleva a ser sustentables y sostenibles a lo largo del tiempo, nos lleva a pensar en empresas que no tengan la inmediatez. ¿Por qué las startups tuvieron tanto auge? Porque sí se detuvieron a, primero que nada, mantener sus estructuras lean. ¿Qué quiere decir esto? Entender que hay gente que es muy buena en ciertas cosas y yo puedo maximizar lo bueno que eres tú para tener yo mi negocio, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Me da la visión de lo mío, de centralizarme en lo mío. No se trata de abarcar mucho y eso me permite pensar, me permite trazar estrategias. Y esas startups que empezaron hace más de 15, 20 años en Silicon Valley, hoy son unicornios y hoy son empresas que salen en bolsa. ¿Por qué? Porque sí tenían un statement de largo plazo, de ser muy bueno en lo que yo hago y no querer abarcar todo. Entonces, esta
digamos, no está por qué pelear entre pensar y el resultado. ¿Por qué tener que decir, oye, tengo que enfocarme en un resultado y nada más pensar en ese resultado y en esa productividad sin trazar cuándo me va a llegar ese resultado? Porque si las startups, el mismo Apple, ¿no? El mismo Samsung, pues las tecnologías que hoy vemos se desarrollaron hace 10 años y ya tienen desarrolladas en 5 y Las en 10 nuevas. años las nuevas. Sí. ¿Por qué? Porque van adelantados y porque van pensando a largo plazo. Y lo que queremos construir con esto es gente con esta visión y con este potencial de decir, me voy a sentar a pensar porque quiero estar aquí mucho tiempo. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Es decir, quedarte en la empresa toda la vida por quedarte en la empresa y por el deber ser y no por convicción. ¿Por qué no quedarte en la empresa por convicción? ¿Por qué no quedarte en la empresa por lo que construyes? Y algo muy importante, Marión, es tener muy claro que no podemos caer en solamente pedir productividad y resultados porque caemos en el líder obsoleto. El líder que solo quería la inmediatez de Sí. cuánto dice el resultado, cómo da el promedio, por qué tenemos esto y resuélveme ahorita. Y se enfocaban en lo tengo aquí disponible. Y hoy lo queremos no disponible, lo queremos con mejor visión. Me encanta eso. Y tenemos nada más una pregunta pendiente para cerrar la anterior y tengo varias que también te quiero Venga hacer. más. El tema de qué patrones estás viendo en estas nuevas generaciones y qué piden realmente más allá de un sueldo. ¿Cuál es ese extra que estás viendo en esta diferencia de, por decirte, o sea, creo que la generación Z, mucha gente se puede estar quejando de que, entre comillas, son más flojos, pero por otro lado también está aumentando la calidad de vida, ¿no? Entonces, eso creo que también adentrémonos un poquito más. Ok, nos retaron. A mí, si hay algo que no me gusta, es que hablemos, fíjate, de las nuevas generaciones como un problema. Nos van a sustituir. Van a venir a sustituirnos y hoy están llegando a liderar. Y hoy están llegando a posiciones de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya tienen 27, 28 años. Mi primera posición de liderazgo fue a los 25, porque ellos no. Y además, en ese sentido, tenemos que entender que nos están llevando a un reto de cuidarnos y de cuidarlos, porque también nos hacen despertar a decir, ah, caray, ¿y dónde estoy yo? ¿Y en qué momento yo me dejé de cuidar? ¿Y en qué momento me llevé a este extremo de no poner límites? Y cada vez que yo leo los comentarios que me hacen en redes y cada vez que voy leyendo, entiendo las estadísticas de México de ese 70% de burnout, porque no nos cuidamos ni nosotros a la hora de poner límites. Estas nuevas generaciones nos están enseñando eso, nos están enseñando que ellos son prioridad y que el trabajo no se acaba. Esa es una muy importante porque por más que yo quiera el trabajo no se acaba. Si se acabara, pues terminaríamos y entonces Adiós, bye. trabajaríamos Sí. un día, 24 hours, ¿no? Sí. Y entonces ya acabamos el trabajo. No se acaba porque tenemos que seguir luchando por más y queremos más crecimientos y queremos más resultados. Y las empresas siempre, hoy creciste 10 y ahora mañana quiero que Sí. crezcas 15 y así sucesivamente. Y está bien porque se generan empleos y está bien porque mueven la economía. Pero nos están diciendo, hay un límite. Y ese límite no tengo a alguien como cirujano entre la vida y la muerte. Tengo algo que puede respirar y que si es más, si respiro y tomo 5 minutos y me salgo de la problemática, igual lo resuelvo de mejor manera. Oye, Soli, ahora adentrémonos un poco en el tema de bonos, Ok. el tema de acciones, el tema de, pues, digamos, estas participaciones de cuando la empresa crece, que te llegue algo a ti, ¿no? Digamos que un modelo quizás tradicional es como, bueno, tú tienes tu sueldo base y tienes un bono que quizás la empresa te da, que llega con ciertos resultados. Y muchas veces esas metas de la empresa los ponen lejísimos, entonces al final te llega tu bono y por más de que hiciste quizás una súper chamba, ponte tú que te llegó el 20%, el 30% de ese bono. De acuerdo. Platícame de nuevas formas innovadoras de poder hacer este famoso, la zanahoria que va enfrente del caballo, ¿no? Que sea de una forma mucho más justa, que es una forma que aumente la productividad y es una forma en donde mejore la calidad y el bienestar financiera de todos los colaboradores de una empresa. Ok. Está muy interesante. ¿Por qué? Porque al final de todo esto, la gente
no trabaja por amor al arte. O sea, al final, pues todos tenemos necesidades básicas. La pirámide de Maslow nos lo dice, ¿no? Tenemos que cubrir ciertas necesidades que son el día a día. Hoy las empresas y sobre todo esquemas tipo startups, esquemas tipo unicornios, ya más grandes como X, como Uber, como las mismas transnacionales se están moviendo a los variables y enfocado por resultados. Entonces, estamos también es una problemática importante porque no lo estamos comunicando de la manera adecuada. Estamos comunicando en la baja de sueldo y te pago más por un variable. Y entonces es como, claro, me quieren pagar menos y tal, y entonces no estoy siendo reconocido por lo que estoy haciendo. Pero la estrategia va por un tema justo de reconocimiento, meritocracia, te pago más por lo que estás haciendo. Hay una línea muy puntual en decir, esta es la variable y esta es la zanahoria que tú puedes llegar por el cumplimiento de resultados. Y esas empresas se están moviendo hacia lo que hemos estado discutiendo todo este proceso, el resultado. Y entonces tú tienes claro cuánto tiempo le dedicas, cómo le tienes que dedicar, que eso también es una zanahoria importante, y llegas a ese objetivo con un mayor ingreso. Por otro lado, también se vienen los beneficios, ¿no? También hay hoy toda esta tendencia wellness, ¿no? Que la gente valora mucho. Si te fijas, hoy las nuevas generaciones ni siquiera toman. Nuestras generaciones tomábamos porque era lo que había, ¿no? O sea, Ahorita ya hay muchísima independientemente... data del alcohol, entonces está Claro, bajando hay mucha drásticamente. data del alcohol, pero además hay mucha data de los beneficios que te da el trabajar en ti, el wellness, la meditación. Y entonces hay empresas, ¿no? Y lo comentaba, Google es una de ellas, que tiene espacios incluso para meditar, que tiene lugares como para desconectarte un poco, respirar profundo y volver a conectar, que te dan este servicio de terapia. Por ejemplo, yo en una aseguradora vi que falleció uno de los del equipo comercial, que además el equipo comercial es súper emocional. Sí. Y les trajeron una tanatóloga para acompañarlos a todos en este proceso de la pérdida. Eso hace que haya mucho mayor conexión y que implique más que un bono. Y que implique más que sí, todos trabajamos para cubrir ciertas necesidades, pero por ejemplo, empresas que están hoy trabajando como grupo expansión en un tema de vamos a ver la manera en la que tú tengas por parte de la empresa un viaje pagado en donde te desconectes un fin de semana y te vayas a relajar con tu familia, en donde también se está reconociendo a la familia. Entonces estamos migrando a esta parte de variables, sí, pero sobre todo a esta parte de un círculo completo de beneficios que apoyen a la integridad del ser humano. Me encanta, que entonces ahí se vuelve más esperanzador, ¿no? Que el futuro del trabajo se ve mucho más humano, mucho más empático, mucho más em, dejar atrás como esta sensación de esclavitud, Por ¿no? supuesto. Que creo que es algo que viene a revolucionar mucho cómo vivimos, ¿no? Mira, países como Chile hoy están muy enfocados desde el gobierno a generar estos espacios, a generar este cuidado desde salud pública, ¿no? A trabajar en que las empresas tengan estas condiciones. Vamos a ser muy básicos. Una sala de lactancia. Las empresas aquí, pocas son las que la tienen. Y entonces ni siquiera hay una condición en donde las mujeres podamos tener la tranquilidad de lactar con privacidad. A mí me De tocó irme tener al el coche. tiempo de lactar. Claro. Yo cuando regresé a trabajar después de mi primer hijo, o sea, me acabó dando mastitis porque tenía junta tras junta tras junta y no podía oye, ¿me esperas 20 minutitos que voy a sacarme leche? Claro. ¿No? O sea, ni siquiera mi bebé estaba en la oficina, era, tengo que sacarme leche. Y se retrasaba y se retrasaba y se retrasaba y se retrasaba la junta y acabé con mastitis y ahí fue cuando dije, basta, o sea, y ahí renuncié. Y Dije, ya, o sea, esto no es más del estilo de vida porque no está integrando otra parte humana, básica, de una mujer profesionista que tiene hijos, ¿no? claro. Adentro del ambiente laboral. Y les cuesta, ¿eh? Todavía hoy a la fecha cuesta mucho trabajo, pero también te voy a decir algo bien importante. Nosotras todavía no nos la acabamos de creer y no acabamos de poner ese límite de, con permiso. No, porque todavía no está Las la seguridad. consecuencias, exacto.
las consecuencias son grandes si yo hago esto. Entonces, las consecuencias de perder un trabajo y la preocupación de perder un trabajo cuando acabo de tener un hijo son muy, muy, digamos, impactantes y, digamos, en el autoestima de la gente merman, y en el autoestima de lo que puedo hacer y lo que soy capaz y de lo que merezco, merman. Ujú. No, ahí está la data allá afuera, ¿no? Que si van a contratar a una persona, hombre, en una edad reproductiva y una mujer en edad reproductiva que tienen las mismas capacidades, ¿no? La data está allá afuera, que terminan contratando un hombre porque pues no se va a echar su periodo de maternidad, no va a tener el hijo físicamente, Claro. etcétera, ¿no? Y ya nos vimos hasta el mundo entre la equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres hoy, incluso ganan en la misma posición, está la data allá afuera, el 20% más, y me vi muy corta, hasta el 50% más los hombres porque mantienen una familia. Ujú. Y es impresionante Y la porque mujer en soltera, México, la mujer divorciada, la mujer viuda. justo te iba a decir eso, en México el 50% de las cabezas de familia son mujeres. 50%. 50%, María. Qué Y hoy no locura, uno de logramos cada dos. llevar a la gente y llevar al liderazgo a ese entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer al respecto para llegar a ese entendimiento? Mira, hay mucho que hacer. Creo que se ha construido mucho. O sea, creo que, y hablábamos de generaciones y hablábamos de hoy los generación Z nos han llevado a considerarnos más, pero ojo, nuestros papás, nuestros abuelos también nos enseñaron a pelear esto y por eso hoy estamos peleando donde estamos y por eso nos dieron las herramientas y por eso nos dieron la libertad. Pero hay mucho que hacer en el sentido de no quedarnos calladas. Eso es bien importante, poner los ejemplos puntuales, entender dónde estamos nosotros y qué estamos dispuestas a permitir y sobre todo, respetarnos y cuidarnos a nosotras. Hay mucho que hacer en temas de liderazgo y eso empieza por nosotros, porque también lo hemos visto, que si aprendimos del que no nos gustó, pero lo estamos replicando, también es nuestra responsabilidad. También es tema de decir, oye, yo estoy viendo esto que no me gusta, déjame aprenderlo para no replicarlo, no al revés. No entender que si mi intuición, mis valores y mi ética me dicen que no, ¿por qué lo voy a replicar? ¿Por qué si me hicieron sentir mal a mí, quiero que se hagan sentir a alguien más? Y eso lo hago desde el inconsciente, que hablábamos, desde la cultura, desde lo aprendido, desde lo crecido. Pero sí hay ciertas cosas que nos hacen sentir mal. Por eso creo que hacen falta conocer más líderes positivos, empáticos, que sean exitosos, porque muchas veces existe esta construcción social, mediática, que el líder más fregón fue el que fue un, ¿no?, hijo de la fregada, Claro. ¿no? Y entonces tú ves y dices, bueno, una empresa como Amazon, sí, exitosísima. Cualquier documental de Amazon, ¿no?, te enseñan una cruda realidad Por supuesto. de algo muy inhumano detrás de cámaras, ¿no? Por Y supuesto. otras empresas que pasan lo mismo. Entonces creo que también hace falta el poder romper, ¿no?, con esa concepción de que el líder exitoso a fuerzas es el que fue muy duro, muy fuerte, muy inhumano con los Por colaboradores. supuesto, y nos pasa a cada rato hasta con Elon Musk, ¿no? Te voy a dar 2 ejemplos puntuales en México. A una ya la mencioné, que es Silvia Dávila, perdón, La de Danone. Danone, está haciendo demasiado, y demasiado por esta lucha entre las mujeres, y demasiado por esta lucha de límites, cuidarnos, protegernos, apoyarnos, y no es un tema ni siquiera tan feminista, porque también los hombres están ahí metidos apoyándonos. No es un tema de uno u otro, es un tema de juntos. Y Silvia Dávila lo hace muy bien. Y María Arisa, de Viva. María Arisa tiene muy clara que hay que escucharnos. María Arisa tiene muy claro que el que está fuera, digamos, en los trancazos, o el que está fuera en el día a día, es el equipo. Y tiene súper claro, como mujer, como representante, como financiera, ¿no? Y es muy poderosa, que ella no es lo máximo en el mundo si no lo hace a través de la gente. Esos son 2 ejemplos increíbles que los tenemos aquí y que los tenemos al lado y que los tenemos súper cercanos. ¿Y tienes más también de cosas que pasan afuera de México, que digamos que también marcan esa tendencia? Mira, sí, por supuesto que tenemos más, pero está más construido a lo que decíamos, ¿no? O sea, como a
al corporativo como tal, por ejemplo, y se me ocurre ahorita New York Life, pero es un colectivo como tal, y entonces es más un consejo que toma decisiones a nivel colectiva, Sí. como líderes. Pero mira, mucha gente lo criticaba, ¿no? Y mucha Sí. gente juzgaba a Steve Jobs. Pero es controversial lo que te estoy diciendo, es controversial porque también era un cuate muy juzgado y también era un cuate que nunca entendimos hacia dónde iba, digamos, mentalmente en sus propias ideas. Le costaba trabajo la vulnerabilidad, pero sí está demostrado que con su equipo fue con el que rompió todo tipo de barreras, desde el iPod. El iPod fue Innovación, una sí. locura y fue toda la innovación. Por eso hoy sigue trascendiendo y hoy sigue innovando, ¿no? Y sigue llevándote a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues Gaudí en la Sagrada Familia, ¿no? Es un cuate que está demostrado que las grandes maravillas del mundo no se hacen de la noche a la mañana y se heredan de generación en generación. Gaudí. Claro, claro, claro. Oye, Sol, si el trabajo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Cualquiera que sea, estás trabajando en una empresa, eres emprendedor, estás construyendo tu propia marca, donde sea donde estés parado hoy en día. Si fuera una práctica espiritual, ¿qué nos estaría enseñando hoy? ¿Y qué sería lo más importante para conectar? Lo más importante hoy para conectar es autoconocimiento, es tomarnos un respiro, es salirnos de esta problemática en la que hoy estamos todo el día, todo el tiempo, salirnos de esa operatividad, movernos hacia entender que las personas son un iceberg, que lo único que conocemos de ellas es la punta y que abajo hay todo, evitar el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio te habla desde tu señalamiento, desde tu frustración y desde tus conocimientos heredados, traumas, llámese lo que quieras, monstruos que yo les digo. Tenemos que tomarnos una pausa. El mundo nos está llevando a tomarnos una pausa y el mundo nos está diciendo, frena, no voy a bajarme del mundo, pero sí voy a respirar, porque la inmediatez de redes sociales, la inmediatez de la información, también nos está diciendo, corrobóralo, porque todo lo tenemos a la mano, pero es 100% real. Hay que corroborar, hay que cuestionar, hay que retar. Y para eso hay que tomar un respiro. Y en la espiritualidad hay que conectar con nuestra esencia. Hablábamos de valores, hablábamos de ética, hablábamos de principios. Y yo hoy sí creo que nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de dónde estamos como seres humanos. Hoy nada nos sorprende, Mariano. Y tenemos que tener esa capacidad de sorpresa. Regresemos a nuestro niño interno. Regresemos a lo que nos sorprendía cuando éramos chicos. O regresemos a voltear a ver a nuestros hijos y decir que no se nos vaya esa capacidad de sorpresa. Que no se nos vaya esa capacidad de asombro en donde sí puedo emocionarme por el líder que tengo enfrente. Sí puedo investigar a una persona admirable. Porque, fíjate, curiosamente, hoy mencionábamos a María Arisa, a Silvia Dávila, hemos mencionado Bimbo, Daniel Servidge, o sea, hay una cantidad de líderes que se mueven hacia allá, que de pronto los hemos visto lejanos y nos clavamos en la romántica idea, que está padrísimo, no estoy diciendo que no, de Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, no, y los tenemos hoy aquí, y sí son reales, y nosotros podemos ser eso. Y si el de enfrente puede, yo puedo. No hay limitantes, el límite somos nosotros. Claro. Y cuando sabes, y sabes que sabes, la confianza vence al miedo. Totalmente. Además, tener vencer esos límites que nos creamos nosotros de esas creencias, de los mapas que tenemos mentales de lo que se puede y no se puede, ¿no? Claro. Y en el momento en el que lo exploras y dices, claro que se puede ser un líder o tener una empresa que sea socialmente consciente y que sea exitosa y que sea rentable y que pueda tener bienestar en mis empleados, pues eventualmente vas a construir hacia allá. Y algo muy importante, Marión, es nosotros muchas veces decimos, bueno, yo no puedo hacer nada, porque esto ya es más grande que yo. Empieza desde tu cachito, empieza desde tu cancha, transmítelo, porque la verdad es que así como decíamos que a 7 metros de alguien que te contagia, pues nosotros podemos ser ese que contagia, podemos ser ese que tiene, quitarnos pensamientos negativos, quitarnos también todo el tiempo, porque de pronto trabajamos con culpas y de pronto nos cuestionamos todo el día qué hice mal.
¿Y por qué no al revés? Una de las tareas que yo hago con todos los líderes con los que me he sentado a lo largo de estos años y cada día va evolucionando y perfeccionándose es, lo primero que quiero que hagas es que te sientes en tus últimos 5 años y me digas todo lo que has logrado. Hasta un gracias porque por ti me promovieron en otra empresa. Ese es el legado que queremos dejar en los demás, es esa trascendencia que queremos dejar a los demás y se nos olvida, Mario. Se nos olvida porque permitimos que el de enfrente me diga algo distinto. Y no me acuerdo yo de tocar base todos los días en esos logros que he hecho los últimos 5, 10, el tiempo que quieran. Yo siempre hago el ejercicio de los últimos 5, lo más palpable y es lo más rápido y es lo más ponerlo al lado de tu escritorio todos los días y recordarte de lo que eres capaz tú. Sí. Esa es una conexión espiritual, esa es una conexión profesional y esa es una conexión personal. No podemos separar a las personas en el profesionista, en el espiritual o en la persona, me refiero familia, hijos, amigos, lo que sea. Somos un individuo, somos uno mismo. Y tenemos que entendernos desde un todo y desde dónde evolucionamos y vamos creciendo. ¿Por qué a los 40 somos distintos que a los 30? Por experiencias. Por madurez. Porque vas madurando. No sé a veces si es por madurez. Porque la regaste y aprendiste. Por los trancazos que te has dado. Pero evitemos también trancazos, ¿no? También está el libro de Outliers que te dice, evítate trancazos y júntate con el que ya vivió ese trancazo y aprende de eso. También tenemos que tener humildad para aprender del de enfrente. 100% humildad, porque luego cuando se cuela el ego, ¿Qué es lo que el decíamos al ego principio? te baja de volada. El ego te truena, el ego te nubla, el ego te hace ver en lugares donde no estás y te distorsiona de la realidad. Sí. Si no encuentro yo que en estos 3 componentes soy una y me enfoco, y suena increíble para este espacio que de pronto es mucha espiritualidad, pero sí tengo que encontrar mi centro dejándome de culpar, porque todo lo que me ha pasado me ha construido quien soy hoy y ha construido ese líder que soy hoy. Tengo que frenar, tengo que tomar una pausa y tengo que decir qué me gustaría que hicieran conmigo. Eso es empatía. Exacto, y hacerlo con los demás. Me encanta, Sol. Muchísimas gracias. Antes de terminar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Venga. Ideal si contestes con algo corto. Venga. Una palabra o una respuesta corta y lo primero que te venga a la mente, ¿va? Va. Para ti, ¿qué es crear? Apertura al mundo. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? ¿Puedo ser un poquito más explícita? Sí, date. Ok. La pasión. El poder de la perseverancia y la pasión. Ese yo que sé que qué sé yo, que te hace que explotes. Sí, ese fuego. Ese fuego, esa pasión que todos tenemos por algo, hace que yo me mueva y me sienta cuando estoy creando. Me encanta. ¿Qué alimenta tu alma? El reconocimiento. No necesariamente el que me aplaudan. Yo no busco, y eso fue parte de lo que chocó conmigo en el mundo corporativo, ¿no? Y por eso tomé esta decisión de salir. A mí me gusta que me reconozcan desde este legado de qué impacto dejé en ti. Me encanta el reconocimiento, la verdad. ¿Uno de tus autores favoritos? A ver, si es de liderazgo, no voy a ir por liderazgo. Mario Benedetti. Mi papá me regaló mi primer libro a los 8 años de poesía de Mario Benedetti y de ahí me volé la cabeza. Qué lindo. ¿Uno de los mejores libros que has leído? La tregua de Mario Benedetti. No, pero mira, me voy a ir a uno actual y es Let Them de Mel Robbins. Buenísimo. Buenísimo. Justo para todo lo que hemos estado platicando hoy, de soltar, de no echarnos culpas, de dejar que los demás sean como sean, de evitar el juicio, de transformarnos desde donde estamos. Creo que hoy, para ser como muy de actualizado el tema, Let Them de Mel Robbins. Me encanta. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Regresen a cuando eran niños. Regresen a eso que los movía, que los sorprendía cuando eran niños y véanse al espejo y véanse con esa mirada de compasión. Y regresen a ese sueño que tenían de niños. Y no es un tema y no importa si eres bombero. ¿Qué te hacía querer ser bombero? ¿Qué emoción te llevaba a ser bombero? Eso. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Empatía.
Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Dejar el juicio al lado. Entender que todos tenemos una historia y que esa historia hace un mundo. ¿Qué experiencia cambió World tu vida? peace, ¿o Sí. no? Me encanta. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Voy a llorar. Nah, es cierto, no voy a llorar, pero mira, en el mundo corporativo te voy a dar dos, una positiva y una negativa. Hubo una muy puntual de un director ejecutivo cuando yo era ejecutiva. Es más, creo que era becaria. Me enfrenté a un problema y a una situación con líderes de negocio. Me senté con él, le expliqué la problemática y su respuesta, para hacer long story short, su respuesta fue, ¿qué harías tú? Le presenté mi plan, siendo una ejecutiva, sin experiencia, estaba yo muy chiquita, tenía 20 años o poco menos, y él me escuchó y me apoyó y me soportó. O sea, no de soportar, de aguantar, Sí. sino me Te dio dio el ese apoyo. soporte. Fue bien empoderado a decir, lo vas a hacer tú, nada más déjame explicarte por aquí, por aquí, por aquí, lo vamos a hacer como tú me dijiste. Lo hice de esa manera y luego me llamó y me dijo, ¿qué aprendiste de todo esto? Eso me hizo estar hoy aquí. Y a nivel negativo, fíjate, hablábamos hace rato de la maternidad y de la lactancia. Cuando entendí que yo tenía que hacer algo más allá, cuando entendí ese cachito de tengo que transmitirlo yo y empezar desde mí a cambiar las cosas y a poder transmitírselo a los demás, fue cuando regresé de mi maternidad y mi líder tóxico me dijo, tú ahorita enfócate en tu maternidad y déjanos a nosotros resolver las cosas. Y ahí fue cuando entendí que tenía que hacer algo más y que tenía que demostrarle a la gente que podemos hacer que las cosas sucedan y que podemos cambiar y que el liderazgo hoy está cambiando y que ha cambiado y que hay propuestas de cambio desde Ford, desde John Maxwell con los 5 niveles de liderazgo. Claro. Abrir nuevos caminos, ¿no? 100%. Y por último, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? Mira, yo soy peleonera. Me encanta escuchar y me encanta ver diferentes opciones y ver diferentes perspectivas, pero me encanta también defender mi punto. Me encanta poner límites y decir, yo hasta aquí llego. Me encanta ser congruente y coherente con lo que digo, hago y pienso. Y siempre, siempre rigiéndome sobre lo que no me gustaría que me hicieran a mí, no replicándolo. Así defiendo mi poder de crear, así defiendo mi poder de innovar, así defiendo mi poder en general, hasta desde que era niña, ¿no? O sea, me refiero en casa, somos 3 hermanas, ¿no? Y pues, de pronto yo soy la menor y tenía que defenderme en ciertas cosas. Sí creo que lo que crees, lo creas. Y entonces hay que creer y estar bien seguro de lo que creemos para entonces poder crearlo. Me encanta. Gracias, Sol. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia, tus aprendizajes y tu servicio. Qué disfrute de verdad. Muchas gracias y qué padre tener estos foros en donde podamos expresarnos y podamos decir que hay todo un mundo para evolucionar. Sí, y las oportunidades están ahí, nada más hay que romper esas creencias y esos límites. Por ¿no? supuesto. Y nosotros somos los que rompemos esos paradigmas. Exacto, exacto. Me encanta. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? En TikTok, en YouTube y en Instagram como @solfernandez y no hay pierde, en todas estoy igual. Perfecto, me encanta, Sol. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti que estuviste escuchándonos el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes tus comentarios o alguna pregunta que tengas tanto para Sol como para mí. Nos va a encantar leerte. Muchísimas gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.